¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la clase de leucemia mieloide crónica y policitemia vera. Recuerden que lo que vamos a ver estos 2 días, hoy y mañana, van a ser las 4 neoplasias asociadas a los síndromes linfoproliferativos crónicos. Entonces hay que saber cómo se define un cáncer. El cáncer es una proliferación anormal, incontrolada, que tiene que ver a nivel etiopatogénico con el desbalance. Existen, recuerden, genes, existe un gen supresor tumoral y existen genes que si se autoactivan y se expresan de forma excesiva, se conocen como protoncogenes, ¿ok? Entonces, un cáncer es o puede ser y o la inhibición de genes supresores tumorales o la activación excesiva de genes que tienen que ver más que todo con genes eh, de replicación celular, de factores de crecimiento, ya, hormonales, pero se activan de forma positiva y producen una mayor proliferación incontrolada. ¿Ok? Eso se conoce como protoncogen. En cambio, un gen supresor tumoral es un gen que regula el ciclo celular, como la P53, de que si ésta se muta y se inactiva, ya no hay nadie que regule el ciclo y se vuelve una proliferación celular normal e incontrolada. ¿Ya, chicas y chicos? Entonces, a nivel de leucemia mieloide crónica, a nivel epidemiológico, según las bibliografías, tenemos que pertenece al 15 a 20% total de las leucemias. Recuerden, otro punto muy importante aquí es que la edad mediana de aparición de esta leucemia mieloide crónica es entre los 55 a 60 años. Entonces, en tu caso clínico, en la pregunta de examen te va a presentar un paciente mayor de 50 años. ¿Ok? La incidencia máxima es entre los 30 y los 70 años. Y predomina en varones, ligeramente en varones. Es raro en la infancia. Y chicos, la lesión amiloide crónica es común en el adulto mayor de 50 varón. En cambio, la leucemia amiloide aguda es mucho más frecuente en la infancia. A nivel etiopatogénico, la exposición a radiaciones ionizantes o agentes químicos como el benceno y otras causas que aún no se conocen, desarrollan la famosa translocación, ¿ok? La translocación que nos da la formación de un nuevo cromosoma que se conoce como cromosoma Filadelfia, que es el cromosoma 22 alterado. Esta translocación de cromosomas, en sí esta malformación cromosómica que se da por múltiples agentes externos, desarrollan que el gen ABL y el gen BCR se combinen. El gen ABL y el gen BCR se combinen en esa translocación, haciendo una fusión de un gen BCR-ABL, que en otras palabras es un oncogen, y en otras palabras, la proteína es una protooncogénica, la que se forme, o sea, la proteína tirosinasa es una protooncogénica. Esta proteína va a producirme una proliferación celular anormal, incontrolada y obviamente con una apoptosis disminuida, que en otras palabras hablamos de cáncer. La, las etapas de evolución de la leucemia mieloide crónica, tenemos 3 fases: la fase crónica netamente hablando, la fase acelerada y la fase blástica. ¿Ok? Fase crónica, en un paciente sin tratamiento, dura aproximadamente entre 5 a 6 años. La fase acelerada en un paciente sin tratamiento entre 6 a 9 meses y la fase blástica entre 3 a 6 meses hasta la muerte. ¿Ya? Recordar que los blastos son los que definen cada etapa. En la fase crónica tiene como un máximo
5%, tiene que ser menor o igual a 5 en la fase crónica. En la fase acelerada va de 5 a 20 y en la fase blástica es más de 20%. Por así decirlo, van a leer en los libros que la leucemia mieloide crónica se agudiza, se vuelve una leucemia mieloide aguda, blástica, llena de celulitas inmaduras, ¿ok? De blastos. Obviamente la fase blástica tiene menor probabilidad de supervivencia, mayor mortalidad, mayor resistencia al manejo farmacológico y mayor en manifestaciones clínicas, porque la mayoría de pacientes con fase crónica pueden ser asintomáticos. El 85% de los pacientes son diagnosticados en la fase crónica. Hasta el 50% son asintomáticos. ¿Ok? Los síntomas que puede tener un paciente con leucemia mieloide crónica tienen que ver con la enfermedad crónica en sí, con astenia, anorexia, pérdida de peso. Va a haber la presencia de esplenomegalia y hepatomegalia como una hematopoiesis extramedular, ya que es el hallazgo más común en el examen físico de leucemia mieloide crónica, pregunta de examen, la esplenomegalia. Ya chicos, 10% de casos detecta solo hepatomegalia. ¿Qué más? Va a haber, recuerden, un aumento va a haber un aumento de los leucocitos en la sangre, porque es una neoplasia, y el aumento excesivo de leucocitos, superando los más de 100.000 leucocitos, nos da un síndrome de hiperviscosidad, que se conoce como leucoestasis. Y el síndrome de hiperviscosidad por leucoestasis, por leucocitosis o por la hiperleucocitosis nos da clínica de cefalea, angina, trastorno de conciencia, etcétera. Ya, chicos. Los síntomas más frecuentes de una leucemia mieloide crónica es un paciente varón de 70 años que presenta ya hace varios meses fatiga, sudores nocturnos, malestar general, pérdida de peso de forma involuntaria, dolor en el cuadrante superior izquierdo, esplenomegalia palpable en el examen físico. Entonces, ese paciente es un típico cuadro clínico de leucemia mieloide crónica. Se le solicita hemograma y se observa, bueno, perdón, como resultados tenemos leucocitos que van entre 50.000 a 150.000 células por microlitro. La mediana, 100.000. Dentro de ese punto, va a existir, aparte de leucocitosis, va a haber neutrofilia, va a haber eosinofilia y basofilia. Ya, la basofilia es mucho más frecuente en comparación a la eosinofilia. Pero en otras palabras, en la leucemia mieloide crónica hay mayor aumento del metamielocito, del mielocito y consecuentemente de eosinófilo, basófilo y neutrófilos. ¿Ya? También puede haber un aumento de mieloblasto, promielocito, pero es mucho menos en número. ¿Ya, chicos? O sea, en otras palabras, en la fase crónica hay mayor proliferación aquí. Acá es la mayor cantidad de proliferación. Y mientras más se va acercando sin tratamiento a la fase blástica, termina así. Blastos. ¿Ok? Pero en la fase crónica, ¿cómo era? Así. ¿Ya, chicos? Mayor metamelocito y mielocitos. Fase crónica, fase blástica. Desconociendo eso, también va a existir, paralelo a esto, una anemia normocítica con anisocitosis y en un 40% de casos trombocitosis, o sea, aumento de plaquetas. En la frotis de sangre periférica, ya chicos, en el frotis de sangre periférica, se observan todos los estadios madurativos. Esta es la palabra importante, madurativos, ¿ok? No se observan blastos, sino madurativos. Y en la fase crónica, recuerden que la proporción de blastos es menos del 5%. Recuerden estas etapas, esto es muy importante, ¿ok? ¿Qué más? En la bioquímica se puede, un ejemplo,
la LDH elevar, el ácido úrico también elevarse, ya por el recambio excesivo que existe entre la producción y la eliminación de leucocitos. En el examen de aspirado medular y biopsia medular se observa un aumento de las líneas madres hematopoyéticas, una hiperplasia celular en general, principalmente mielopoyética, ¿ok? O sea, la línea mieloide está aumentada, ¿ya chicos? Los mielocitos y los metamielocitos son los más abundantes en el aspirado. El aumento excesivo de la hiperplasia leucocitaria, hematopoyética, perdón, dentro del hueso hace que la grasa se reemplace por esas celulitas y haya disminución y ausencia de grasa por el aumento excesivo del número de estas células madre. El diagnóstico en sí se basa en tres pruebas. El estudio citogenético de la médula ósea, que tú lo puedes desde la misma biopsia hacer un estudio citogenético como muestra la biopsia. La hibridación fluorescente in situ, el FISH, y la PCR con detección para el gen BCR-ABL. ¿Ya? Esta es la más, por así decirlo, la PCR, la mucho más fácil, más rápida y más práctica. El estudio citogenético más que todo nos hace revelar la presencia del cromosoma Filadelfia. Pero recuerden que en el estudio citogenético la presencia del cromosoma Filadelfia solamente es en un 95% de casos. Hay pacientes que tienen la clínica de leucemia mieloide crónica, tienen criterios bioquímicos, hematológicos, pero su cromosoma Filadelfia sale negativo. Pero ese es del 1 al 5%, no quiere decir que no tenga leucemia mieloide crónica. Entonces, a los que tienen un cromosoma Filadelfia, no PH no, ya chicos, perdón, es PH pero al revés, ya la P grande. El cromosoma Filadelfia negativo se le recomienda utilizar a los pacientes con cromosomas negativos otros métodos como la hibridación fluorescente in situ o la PCR. Entonces, también el otro punto es el diagnóstico de las fases evolutivas. Hemos hecho un diagnóstico de la fase crónica. En la fase acelerada, recuerden, los blastos del 10 al 19% y más del 20% es una fase de explosión, una fase blástica, una fase de crisis blástica. Va a haber más blastos que promielocitos. ¿Ya, chicos? Y recuerden, o sea, de una fase crónica, lo más de historia de evolución de enfermedades que pasa una fase acelerada y luego una fase blástica. Pero el 60% de pacientes pasa de frente de fase crónica a fase blástica, sin la necesidad de haberse pasado por una fase de aceleración. 60% de pacientes. Entonces acá tenemos un caso clínico típico de chicos. Tenemos un paciente varón de 60 años con leucocitos en 10.000, con desviación a la izquierda. Perdón, chicos, a ver. Hombre de 60 años con leucocitos de 100.000, con desviación a la izquierda, o sea, hay neutrofilia. Eh, Anemia leve en el paciente varón, menor de 12, recuerden en varón. Y trombocitosis, ¿no? Plaquetas elevadas. Esplenomegalia en el examen físico y en el estudio citogenético se detecta un reordenamiento del gen BCR-ABL, que se conoce como cromosoma translocación Filadelfia. ¿Cuál es el diagnóstico? Leucemia mieloide crónica. Paciente de 69 años acude al servicio por debilidad, fatiga, epistaxis de repetición. Hay una anemia de 8,5 de hemoglobina, hay leucopenia, hay trombopenia, ¿ya?
y te dicen cuál es el diagnóstico menos probable. Entonces, recordad, chicos, en un paciente con pancitopenia tenemos como diagnósticos posibles aplasia medular, mielofibrosis, síndrome mielodisplásico, alguna fase de la leucemia mieloblástica aguda, pero es rarísimo y no puede suceder en una leucemia mieloide crónica una pancitopenia. Ese sería el diagnóstico menos probable. Tenemos acá las puntuaciones pronósticos de la leucemia mieloide crónica. Tenemos cuatro, la SOCAL, ya, que tiene que ver con cuatro características clínicas: tamaño del vaso, porcentaje de blastos, edad y recuento de plaquetas. Chicos, acá está la fórmula. Esta es una fórmula, como pueden observar, para calcular el pronóstico de Zócal. Si sale menos de 0,8, es una leucemia mieloide crónica de bajo riesgo a hacer blasto, a hacer una fase blástica. O sea, ¿el pronóstico de qué? De hacer una fase o crisis blástica. A eso de hablamos. Intermedio de 0,8 a 1,2 y alto riesgo de hacer una fase blástica mayor de 1,2. Luego tenemos el score Hasford. Este score, ¿ok? Añade a lo que estábamos viendo de la escala o score SOCAL, que es la edad, tamaño del vaso, recuento de plaquetas, porcentaje de blastos. Esto era del SOCAL, ¿no? Hasford añade porcentaje de eosinófilos y basófilos. Ya, acá está la fórmula. Un score de Hasford menor de 780 es bajo riesgo, de 781 a 1480 intermedio, y un alto riesgo para crisis blástica es mayor de 1480. Luego tenemos el score EUTOS, ¿sí? En donde tenemos el tamaño del vaso y basófilos. Aquí está la formulita, una de las más usadas porque es mucho más sencilla, como pueden observar, solamente porcentaje de blastos por 7 y tamaño del vaso por 4. Bajo riesgo menor de 87, alto riesgo mayor de 87. Y luego tenemos el score de la LTS. Acá tenemos la edad, el tamaño del vaso, el porcentaje de blastos y el número de plaquetas, como la fórmula acá está. Alto riesgo, mayor de 2,2, se considera como alto riesgo para crisis blástica. Estas son las cuatro scores de pronóstico para leucemia mieloide crónica. En el manejo de la fase crónica, en el manejo de la fase crónica, hablamos uno de la hidroxiuria, que se utiliza en la fase inicial de la enfermedad. Es un fármaco que se administra por vía oral y que tiene el mecanismo de acción de inhibir la síntesis de ADN, y con eso detiene trata de detener la replicación o la reproducción excesiva y no controlada de una leucemia mieloide crónica. Esto tiene un efecto muy rápido y es útil en casos de leucocitosis extrema. Ya, chicos, la dosis varía. Tenemos una dosis inicial de 30 a 50 miligramos por kilogramo al día y una de mantenimiento que va de 0,5 a 1,5 gramos, ¿ok? Gramos, no miligramos. Luego tenemos un grupo importante, los inhibidores de la tirosina sinasa. Recuerden que la proteína tirosina sinasa, la P210, es la que produce el oncogen BCR-ABL. Y se ha descubierto y existen fármacos que actúan contra esta proteína que está alterada, ¿no?, por el cromosoma Filadelfia. Tenemos al imatinib en dosis de 400 miligramos al día, que induce respuestas en un 98% de pacientes en leucemia mieloide crónica en fase crónica, respuestas positivas. El imatinib se puede administrar por vía oral, es bien tolerado, ya es de primera línea, ya, chicos, es la de primera generación también, es el, por así decirlo, más antiguo. Luego tenemos de segunda generación, como el dasatinib, dosis de 100 miligramos al día, el nilotinib, el bosutinib, que nos da una respuesta de 80-90% de pacientes
que son resistentes a lo de primera línea, o sea, al imatinib. ¿Ya, chicos? Y otro grupo de fármaco, perdón, otro tipo de manejo es el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. Es la única medida que ha logrado curar la leucemia mieloide crónica. Ya tiene que haber, recuerden, un donante con HLA idéntico al paciente. Entonces, acá tenemos, según la guía de hematología, el manejo, ¿ya? De color amarillo, el manejo para la fase crónica. De color naranja, el manejo para la fase de aceleración. Y de fase roja, el manejo para la fase explosiva. Ya hemos visto que en la fase crónica se utiliza hidroxiuria, ya chicos, hidroxiuria, pero tratamos de manejar con un inhibidor de tirosina quinasa como primera línea, ¿ya? Con el imatinib, ¿ya chicos? En la fase acelerada se trata con imatinib o si quieres un desanitimib, si es que hay resistencia a dosis elevadas, ¿ya? Si el paciente tiene un donante con HLA idéntico, tratar, ¿no? Si es posible, realizar un trasplante progenitor de hematopoyético. En la fase explosiva de la leucemia mieloide crónica, los pacientes es muy difícil manejar las crisis blásticas. Hay muy mal pronóstico y mucha resistencia, principalmente a los inhibidores de tirosina quinasa. En la fase blástica, el imatinib le hace cosquillas al paciente. Es por eso que se han desarrollado segundas generaciones que son especiales para a los pacientes que son resistentes al imatinib, que principalmente son pacientes en la fase blástica o de crisis hematopoyética, perdón, de crisis explosiva. Ahora vamos a hablar sobre la policitemia vera. La policitemia vera se debe a una mutación en el gen Janus kinasa 2, que es el JAK2. ¿Ok? El JAK2, como pueden observar chicos, es una proteína de transcripción, perdón, una proteína de señalización en diferentes receptores hormonales y de factores de crecimiento. En otras palabras, la mutación del JAK2 nos permite, bueno, permite al paciente en hacer una respuesta desregulada de proliferación, ya que activa genes de proliferación. A nivel epidemiológico sucede entre los 50 y 70 años de edad. Es raro antes de los 40 años. ¿Ok? El promedio de la edad diagnóstica es 60 años, ligeramente predominante en varones. Y el gen JAK2 es el que se observa en un 90% de pacientes mutado. A nivel fisiopatológico, cito acá una fórmula que es la fórmula de flujo sanguíneo, la ley de Ohm, de morfología 2, recordar. Esta ley de Ohm tenemos un punto importante, que es la viscosidad sanguínea. En esta viscosidad sanguínea, ya chicos, es inversamente proporcional al flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando aumente la viscosidad, el flujo disminuye. Aumenta la viscosidad, disminuye el flujo. ¿Ok? Entonces, en la policitemia, el aumento de eritrocitos en su masa globular genera un aumento de la viscosidad sanguínea y genera una disminución del flujo sanguíneo. Entonces, eso nos va a dar síntomas relacionados al aumento de la viscosidad sanguínea. La hipoperfusión por hiperviscosidad nos da cefalea, visión borrosa, diplopía, vértigos, parestesias. A su vez, existe
un mecanismo de desgranulación de mastocitos y basófilos que a los pacientes con policitemia vera en un 40% desarrollan prurito, generalizado sin la presencia de lesiones. El 20% de pacientes en su examen físico de chicos va a presentar esplenomegalia. Y los pacientes también con policitemia vera presentan, recuerden, eritrocitosis. Y la eritrocitosis se puede manifestar por la plétora facial o la eritromealgia, ¿ok? Que es un dolor ardiente en manos y pies asociado con eritema. A su vez, la policitemia vera es un factor de hipercoagulabilidad y los pacientes pueden desarrollar eventos trombóticos, ya chicos. Y también si es que existe mucha trombosis, hace que haya un desbalance en la producción de plaquetas, desarrollando así trombocitopenia y haciendo aparición de complicaciones hemorrágicas. Entonces, en una policitemia vera puede haber trombocitosis o trombocitopenia. En exámenes complementarios, los pacientes van a presentar una hemoglobina en hombres mayor de 16,5, recordar esto, y un hematocrito mayor de 49. En mujeres mayores de 16, hematocrito mayor de 48. ¿Ya? ¿Qué más puede haber trombocitosis? Puede haber leucocitosis con neutrófilos elevados. En el frote de sangre periférica, los hematíes suelen ser microcíticos e hipocrómicos en la eritrocitosis. En la bioquímica, el nivel de eritropoyetina está normal, ¿ya? Recuerden, está normal. Es un punto importante, la eritropoyetina siempre es sacable en una policitemia vera porque puede que esa eritrocitosis sea por el aumento de eritropoyetina. En el examen de aspirado medular hay un aumento de las tres series hematopoéticas con un mayor predominio en la serie eritroide. Ya recuerden, en la policitemia vera no solamente existe un aumento de la línea eritroide únicamente, sino se elevan las tres líneas. Es una apanmielosis, pero obviamente con una predominancia en la proliferación eritroide. Y la PCR nos va a detectar el gen JAK2 mutado. Estos son los criterios diagnósticos de la OMS en el 2016 para policitemia vera. Criterios mayores, tienen que haber la presencia de tres o de dos criterios mayores con un criterio menor, como mínimo para el diagnóstico de policitemia vera. De chicos, en la hemoglobina, ya, recuerden, mayor de 16,5 gramos en el varón, mayor de 16 en la mujer. Hematocrito menor de 49% en el varón, mayor de 48% en la mujer. La masa eritrocitaria mayor del 25% del valor normal. La biopsia con hiperplasia de las tres líneas, pero con predominio a nivel eritroide. Y en la PCR, la presencia de la mutación del JAK2. Y lo otro, que la eritropoyetina sérica esté en un valor normal o, como criterio menor en sí, disminuido por el aumento de esa eritrocitosis. Tenemos acá preguntitas. Un hombre de 58 años, no fumador, ok, no fumador, sin antecedentes personales relevantes, es ingresado a la planta de neurología por un accidente cerebrovascular agudo isquémico, ok, un ACV. Su hemograma muestra una hemoglobina de 18,5, recuerden que es varón, ok, con un hematorrito mayor de 49, o sea, 60. La que cumple un criterio, acá hay uno, dos, tres, un criterio mayor de chicos de la policitemia. Todos los datos concuerdan con el diagnóstico de policitemia vera, excepto uno. Recuerden, ¿va a haber esplenomegalia? Sí, va a haber prurito también, va a haber eritromialgia también, va a haber leucocitosis neutrofílica y trombocitosis también, la JAK2 también. Lo que no hay, recuerden que es un criterio menor, la eritropoyetina va a estar disminuida. Ya chicos, disminuida, o sea, ese es el excepto. La mutación del gen JAK2 constituye uno de los criterios mayores para el diagnóstico de qué patología, chicos, recuerden, policitemia vera. Esos son los diagnósticos diferenciales a nivel del laboratorio
de policitemia con otras causas. Ya recuerden, puntos importantes, la presencia de esplenomegalia, la presencia de trombocitosis, leucocitosis y basofilia, y la mutación del YAC2. Y obviamente lo normal o disminuido de la eritropoyetina. ¿Ya? Si tienes un paciente con estos criterios, ahí lo tienen, hemoglobina elevada, hematocrito elevado, una masa eritrocitaria también elevada, hablamos de una eritrocitosis verdadera. Si los niveles de EPO están normales o disminuidos, hablamos de eritrocitosis primaria y comúnmente policitemia vera. Ya va a haber leucocitosis, aparte de la eritrocitosis, trombocitosis, esplenomegalia y YAC2 positivo mutado. Ya chicos, recordad. Recuerden que acá colocaban no fumador, ¿por qué? Porque la policitemia puede ser secundaria, cuando el nivel de EPO está aumentado, cuando tenemos un paciente fumador, ¿ya? Acá tenemos más diagnósticos diferenciales de la eritrocitosis. Ya, acá hablamos también de una pseudoeritrocitosis cuando existe una hemoglobina y hematocrito aumentado, como en el dengue, pero la masa eritrocitaria está normal. ¿Ya? Un ejemplo en el dengue, porque nos causa deshidratación. El tratamiento, de chicos, de la policitemia, perdón, es hacer sangrías o flebotomías terapéuticas, que es el tratamiento fundamental. Tienen el objetivo de reducir de forma rápida el riesgo trombótico causado por el aumento de la masa globular. Recuerden que un aumento de la masa globular lo hace más hipercoagulable en la sangre y forma parte de la triada de Virchow para trombosis. Chicos, recuerden, los pacientes se deben de realizar sangrías o flebotomías terapéuticas. El uso de antiagregantes también es muy importante ya que reducen las complicaciones trombóticas. Se recomienda utilizar en el paciente una dosis mínima de 40 o la dosis de mantenimiento de 100 miligramos de aspirina o ácido acetilsalicílico. Se recomienda a todos pacientes sin historia de hemorragia, intolerancia gástrica o trombocitosis extrema. ¿Qué más? La terapia siempre con su hidroxiuria, ¿sí? Hidroxiuria. Y los pacientes que son resistentes a hidroxiuria, se puede utilizar los interferones pegilados o el busalfán. ¿Ok? Y en el 2014 se aprobó un inhibidor de la YAC, que es el ruxolitinib. Esto se recomienda en pacientes que son resistentes a la hidroxiuria. Y para terminar, tenemos una tabla comparativa de ambas patologías. Recuerden, leucemia mieloide crónica, cromosoma Filadelfia, gen BCR-ABL, policemia vera, el YAC2. En el rango de edad, 30 a 70 años, 40 a 60 años, o sea, en la edad adulta. La esplenomegalia es mucho más frecuente en la leucemia mieloide crónica, pero ambas lo presentan. La hepatomegalia, igual, ambas pueden presentarlo o no. La conversión a leucemia aguda, crisis blástica, es mucho más frecuente en la leucemia mieloide crónica. Hay mayor supervivencia, mayor tasa de supervivencia en la policitemia vera. La hemoglobina en la leucemia mieloide crónica tiende a ser anemia leve. En cambio, la politemia vera, la hemoglobina depende, mayor de 18, perdón, mayor de 16. De 16.5 en varones, mayor de 16 en mujeres. Ya, lo normal es que sea mayor de 20, lo clásico, en ambos sexos. A nivel de celularidad, hay una panhiperplasia en ambos. Solamente que en la leucemia mieloide crónica hay un predominio de granulocitos y en la politemia vera un predominio de la línea eritroide. La fibrosis